Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 5, integrado por Eric Serrano, Fernando Espinal, Ángela Hernández, Freddy Díaz y una servidora Mercedes Valenzuela. Nosotros les vamos a estar hablando sobre la metodología del urbanismo bioclimático y los principios del urbanismo bioclimático. Antes de nosotros hablar de metodología y todo eso, debemos saber qué es el urbanismo bioclimático. Una pequeña idea. Eso nos quiere decir o se puede definir como la planificación integral de un territorio con su infraestructura y edificio para crear un hábitat cómodo. La metodología del urbanismo bioclimático. Para lograr que en cada lugar la ordenación sea consecuente con el desarrollo de cada medio, hay que establecer unas estrategias para eso, o una síntesis. Establecer una síntesis con las condiciones del medio a través de planos sintéticos. También se puede hacer denominando condiciones del microclima local, sobre todo las del viento y sol. Y después que nosotros tenemos eso, para saber las estrategias que se quieren conseguir, lo podemos hacer a través de un documento de planificación territorial y a la vez teniendo en cuenta los sistemas generales urbanos, que esos son la red vial, las zonas verdes, los espacios libres y los equipamientos. Para nosotros hacer todo eso tenemos que tener en cuenta lo que son las regiones climáticas territoriales. En eso están los objetivos de cada región. En la región fría se puede decir que hay que aumentar la producción de calor, incrementar la absorción por radiación y la disminución de la pérdida de la radiación, la reducción de las pérdidas por conducción y evaporación. En la templada, tanto el periodo frío como el cálido representan una gran parte sustancial del año, por lo tanto, se hace necesario establecer un cierto equilibrio estacional mediante medidas que permitan reducir o permitir la producción de calor, de radiación y convección. En la caliente fría, o mejor dicho, la caliente árida, reducir la producción de calor, facilitar la pérdida de radiación y reducir las ganancias por conducción e impulsar la evaporación. La caliente húmeda, hay que reducir la producción de calor, reducir también los aumentos de radiación y potenciar la pérdida de evaporación. Nosotros, a la hora de diseñar, aunque no exactamente en la arquitectura bioclimática, estamos hablando del urbanismo bioclimático, pero hay que tomarlo en cuenta. Ahí son sistemas pasivos y sistemas activos. En los sistemas que se puede encontrar, un ejemplo, está el uso eficiente de la energía y los recursos, la integración del medio ambiente y los espacios saludables y confortables. Esto es un ejemplo de las características que ofrece una casa pasiva, que se dice que tiene que tener diseño eficiente, ventilación concentrada, protección pasiva contra incendios, ahorro económico, aire más limpio, sin condiciones con mal olores, confort térmico, etc. Cuando hablamos del conocimiento del medio físico y ambiental, esto lo vemos de dos formas. Está el medio en función de la relación del medio ambiente y en relación del medio urbano. En la relación del medio ambiente se encuentra lo que es la radiación solar, la vegetación, el viento, el agua, la humedad de aire y el soleamiento. Y la que es en relación al medio urbano, se encuentran los espacios libres, morfología de manzana, la edificatoria, entre otras. El conocimiento del clima. Para conocer el clima, los factores que realmente se generan, o las estrategias generales, son el sol, el viento y la humedad relativa, que esos son lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de nosotros hacer una planificación urbana. Los recursos potenciales del territorio y la influencia de planificación. Entre estos, nosotros podemos encontrar el planeamiento territorial. Planteamiento territorial, los retos de la planificación territorial, planeamiento territorial con criterios de desarrollo sostenible, el concepto de región en el planteamiento territorial, el plan de ordenación urbana con criterios ambientales y la densidad y sus consecuencias ambientales.
Ahora la dejo con Ángela, que va a continuar. Ya. Mi nombre es Ángela y yo voy a continuar con el suelo y el subsuelo como soporte de la ciudad. Podemos definir el suelo al conjunto de unidades naturales que ocupan las partes de la superficie terrestre que soportan las plantas cuyas propiedades se deben a los efectos combinados del clima y de la materia viva sobre la roca madre. Aquí está una imagen de lo que acabo de definir. La clasificación del suelo según la composición de la roca madre. Entre estas están las ígneas, la metamórfica, las sedimentarias. La cualidad del suelo se define por una serie de elementos que tienen relación con la planificación. Está la variedad y la calidad de esos elementos son la planificación, son las permeabilidad, la escorrentina superficial, la plasticidad y la capacidad cortante. Tenemos que la permeabilidad, la textura y la estructura definen la composición granulométrica del suelo, que está reclinada con la capacidad de retener o filtrar agua. La escorrentina superficial está determinada, esta determina el agua que corre por la superficie terrestre, o sea, el agua que no es absorbida por el suelo. La plasticidad es la capacidad del suelo húmedo para soportar determinaciones permanentes bajo la acción de fuerzas exteriores. La capacidad cortante, esta tiene la capacidad del suelo húmedo que soporta las deformaciones permanentes bajo la acción de fuerzas exteriores sin provocar cambios de volumen, repercusiones, rupturas o desmoronamientos. Y la capacidad cortante es la capacidad que tiene el suelo para soportar cargas y capacidad que está calculada con el mínimo de las edificaciones y todas las obras que se realicen en el subsuelo. Factores del suelo que se deben tomar en consideración desde la planificación. Está el suelo con buena capacidad portante, como acabamos de decir, evitar construir en zonas permeables o recarga acuíferos subterráneos, evitar el pavimento en exceso en los espacios libres o la red viaria, evitar problemas del suelo como la presencia de fosfato, carbono, yeso, arcilla o que puedan afectar a la climatización y la estabilidad de los inmuebles. Factores de la vegetación a tomar en consideración en el proceso de planteamiento. Debemos de buscar la biodiversidad de las especies, ventajas y oportunidad de emplear especies autóctonas, ya que estas requieren de menos mantenimiento y están ya climatizadas a cada territorio. También debemos considerar las combinaciones de varias especies caducas y perennes en localizaciones adecuadas y contemplar las especies arbóreas con otras arbustas como los tapizantes o superficiales, ya sean en paredes o techos. Los beneficios ambientales de la vegetación sobre el medio ambiente urbano están la acción de la vegetación sobre la contaminación atmosférica, sobre la humedad ambiental, sobre la velocidad del aire, sobre la radiación solar y protección de la vegetación contra el ruido. Los factores a considerar el mejoramiento del soleamiento, entre estos están la orientación y anchura de las calles, la altura de las edificaciones, la tipología edificadora y pendiente del soporte. Capacidad de carga y capacidad de atracción del territorio. En un determinado territorio, dos parámetros básicos son los que inciden directamente en la relación entre conservación y desarrollo, la capacidad de carga y la capacidad de atracción. La capacidad de carga establece los límites de utilización del municipio basándose en la estructura de recepción de turistas con la que cuentan o podría contar y sus equilibrios
entre población residente, flotantes y medio natural. La Organización Mundial del Turismo define la capacidad de carga como el número máximo de personas que puede visitar a la vez un lugar turístico sin que suponga un daño para el medio físico, económico, social y menos visitante. Un ejemplo tenemos la imagen. Por ejemplo, tenemos en las normativas del Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago que fija en 200 el número máximo de visitantes que podrán permanecer en tierra continuamente. También, por ejemplo, es en Torruella de Montcri, Costa Brava, la aplicación de la capacidad de carga física y ecológica, que en este caso se centra en la práctica del submarino en un pacto frágil y que se ha fijado en un máximo de 800 inmersiones por día. Entonces, ahora vamos a hablar de la matriz de interacción ambiental. 1, 2 y 3, ya. La matriz de interacción ambiental. La matriz, una vez estudiada de un modo independiente, cada una de las variables más determinantes del medio, es preciso articular el mecanismo que ayuden a satisfacer el diagnóstico ambiental. La relación entre el medio ambiente y el medio urbano se reúne mediante una matriz que es un instrumento clave para poder determinar con exactitud las líneas estratégicas a partir de las cuales se podrán establecer los criterios adecuados de optimización medioambiental para conseguir un desarrollo urbano adecuado en el medio. El uso de las matrices se generaliza desde que se impusieron los estudios de impacto ambiental. Su procedimiento de trabajo y metodología es válido también para este caso, ya que se servirá para tener en cuenta todas las interacciones posibles de una forma rápida e intuitiva que permitirá abordar un problema tan complejo. Por ejemplo, tenemos aquí una matriz de interacción entre el medio natural y el medio urbano, donde la variable del medio natural está de una forma horizontal y la variable del medio urbano está de una forma vertical. No se nota un poquito ahí por el caso. En la primera columna tenemos el factor, tenemos condiciones de diseño, influencia de planificación. Número teórico en hora de sol, diseño urbano y trazo de cables. Ángulo máximo de obstrucción solar, invierno, orientación este, orientación sureste, orientación sur, orientación suroeste y orientación oeste. Buenas tardes, mi nombre es Eric Serrano y yo le voy a hablar de lo que es el clima y el microclima urbano. El clima es un conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar, constituido por la cantidad o frecuencias de lluvias, por la humedad, la temperatura, los vientos, etc. y cuya acción compleja influye en las existencias de los seres sometidos a él. O sea, como ya lo hubiera explicado sobre el clima, entonces el microclima, por su parte, es un conjunto de condiciones climáticas particulares de un lugar determinando los resultados de la modificación más o menos causada y puntual del clima de la zona en que se encuentra influido por diferencias de factores ecológicos y medioambientales. Aquí se puede ver una imagen donde se ve el clima propio, el clima local o propio de una ciudad. También se puede ver lo que es el microclima en la zona de diferentes colores. Microclima, como ya hubiésemos explicado, que es de una zona mucho más pequeña. Entonces, si podemos apreciar en la zona roja,
que es el casco urbano, donde lógicamente, según la escala que vemos a la izquierda, mientras más oscuro, más rojo sea la tonificación cromática, quiere decir que el clima es más caliente. Por ende, si observamos el casco urbano, siempre va a ser más caliente que las zonas periféricas. Entonces, el clima se compone de una serie de factores o elementos que lo van a caracterizar de dos maneras. La primera característica es la característica espacial, el cual tiene que ver con la zona geográfica donde se esté haciendo el estudio, también por factores atmosféricos, factores astronómicos, el cual le va a dar una serie de escalas climáticas, ya sea zonales, escalas locales o microclimas, que son los que nos interesan para la planificación. Entonces, en segundo lugar, tenemos lo que es la caracterización temporal, el cual tiene que ver con lo que es la escala de tiempo que vamos a durar haciendo el estudio. Ya puede ser un mes, una semana, puede ser décadas, puede ser años, y también va a depender de las estaciones del tiempo cuando se vaya a hacer el estudio. Entonces, para la planificación, lo que nos interesa lógicamente es la escala local o el microclima, el cual va a depender lógicamente del entorno próximo de donde se esté haciendo el estudio. Por ejemplo, aquí se puede ver la ciudad, esas líneas identifican la temperatura que se está emergiendo, también la contaminación de la ciudad, y como puede verse aquí, estas son líneas que se llaman isotérmicas, que son como polígonos, las cuales se unen en un punto, y esto quiere decir que cada línea de esas representa una temperatura determinada. O sea, si vemos esta línea, va a encontrar un punto donde se va a unir, y entonces quiere decir que eso, donde todo lo que abarca esa línea tiene la misma temperatura, así como esta y como la última de arriba. Entonces, partiendo de ahí, podemos ver la curva que forma esta línea, que también la curva que forma esta, como se puede ver, esa es la zona más caliente de la ciudad. Entonces, mientras más vamos subiendo, al irse la temperatura disminuyendo o disolviendo, podemos apreciar cómo se va enderezando, cómo la línea se va haciendo más recta, mientras más alto queda de la ciudad la línea. También podemos ver, en este caso, la escala próxima, cómo se ve la zona que tiene más o mayor vegetación, como se puede apreciar que es una zona mucho más fresca, de temperatura más baja, a diferencia de la ciudad. Toda ciudad está determinada por una temperatura X o por un microclima determinado, el cual se llama o tiene por nombre microclima urbano. Y este tiene tres características principales que lo identifican. La primera característica, como podemos ver, que las temperaturas son más altas que el entorno circundante. Como lo hubiera hablado en la imagen anterior, donde se veía la ciudad que estaba emergiendo una temperatura mucho más alta, también la contaminación. Aquí podemos ver los elementos que identifican por qué las temperaturas son más altas en la ciudad que en la zona rural. Por ejemplo, podemos ver en el primer caso que la absorción o retención de calor, debido a los materiales, a la inercia térmica de los materiales. Para el que no me entiende, la inercia térmica es la capacidad que tiene un material de ganar y ceder calor. Por ejemplo, si ponemos al sol durante una hora un acero y ponemos un material de hormigón, vamos a notar que al cabo de dicho tiempo el metal va a estar mucho más caliente que el hormigón. Pero al momento de retirarlo de esa temperatura, de retirarle lo que le estaba haciendo ganar el calor,
entonces vamos a notar que el metal se enfría mucho más rápido que el hormigón. Entonces, por eso, podemos ver que en la noche las temperaturas son mucho más calientes en la zona urbana que en lo rural, debido a que los materiales con que se construyen las ciudades, ya sea hormigón, asfalto y tal, tienen la capacidad, una inercia térmica muy alta, y entonces ese calor lo va cediendo poco a poco y no de manera rápida como lo haría un material de acero. Entonces, aparte tenemos la transpiración de las plantas en el otro lugar, que como ya sabemos, en la ciudad, al haber poca incidencia vegetal, no tenemos el ciclo, no cumplimos el ciclo perfectamente como si lo hiciera en una zona donde esté muy poblada de árboles, por lo cual tenemos la característica de que no se cumple efectivamente el ciclo, ya que, como sabemos, las plantas absorben CO2 y emergen oxígeno, y entonces esto es un pulmón para la ciudad y para los seres humanos. También, por último, tenemos la penetración del suelo. Lógicamente, todos sabemos que cuando nosotros construimos cada metro de construcción, o de asfalto, de acera, lo que sea que hagamos sobre la superficie, eso va a tener una consecuencia, va a repercutir de manera negativa en la ciudad y en el clima. Por lo cual, cuando se producen las lluvias, lógicamente sabemos que el suelo no tiene la capacidad de absorción de agua, de hidratarse, como se puede ver en la imagen aquí, debido a que esos materiales le aportan una capa impermeable y por eso no puede hidratarse de manera perfecta. Bueno, en segundo lugar tenemos lo que es el régimen de viento, que ya sabemos que las edificaciones van a afectar también las condiciones de los vientos y la dirección de los vientos. Y por último, y no menos importante, tenemos menor humedad y resequedad en el ambiente, debido a lo que ya hubiese explicado en la primera parte. Buenas, mi nombre es César Espinal. Yo le voy a hablar sobre la planificación con principios de urbanístico bioclimático. El planteamiento territorial es el objetivo de los procesos de planificación urbana, que no es más que el ordenamiento de la ciudad y su crecimiento en el tiempo y el espacio. El objetivo de la planificación medioambiental es considerar en todo el proceso de planificación las particularidades propias de cada entorno, llámese sociedad, clima, para que las propuestas de ordenamiento en el tiempo y el espacio estén en equilibrio en su entorno y sean de una manera bioagradable para el medio ambiente. Los retos de planificación medioambiental. Como podemos ver aquí en el recuadro, existen varios retos que se presentan al momento de planificar el medio ambiente de una ciudad para que sea medioambientalmente sostenible. Por ejemplo, tenemos, como vemos aquí en el recuadro, aspectos ambientales y el impacto ambiental. Por ejemplo, las emisiones atmosféricas que se desprenden de los vehículos que utilizan combustibles no renovables, las descargas de aguas residuales, que como sabemos muchas ciudades no tienen la capacidad para sostener ese problema que se presenta en muchas ocasiones. También el método de refrigeradores, combustión de los combustibles y la aplicación de herbicida también
como residuos derivados del petróleo, como lo son los aceites, combustibles que se segregan al desagüe pluvial, y los impactos medioambientales que estas acciones representan son la contaminación del aire, contaminación del agua, cargas de rellenos sanitarios contaminados, agotamiento de la capa de ozono, el cambio olifático, la contaminación del suelo y el agua y el subsuelo, contaminación de las áreas, etc. El sistema de gestión medioambiental debe de programarse de la siguiente manera, como podemos ver aquí en el recuadro. Una política y normativa que vayan de acorde con las nuevas propuestas que mejoren a una buena calidad en el medio ambiente, una evaluación del mejoramiento de lo que hay actualmente en la ciudad, un análisis medioambiental, un compromiso con lo que se ha evaluado, una monitoría y un seguimiento de ese proyecto que se gestione, y medidas de manejo ambiental. Estas son algunas de los sistemas que se deben de dar para una planificación adecuada en una ciudad bioclimáticamente favorable. Sobre el territorio, se deben de considerar varios puntos, como es la actitud del territorio para fines urbanísticos, determinar los suelos merecedores de protección, tales como son paisajísticos, forestales, cauces, ríos, etc. Sobre la sociedad, para hacer un planeamiento urbanístico bioclimático adecuado, también debemos considerar sobre el suelo urbano. Debemos de evaluar con criterios ambientales la ciudad actual, encendiéndola como un ecosistema, considerar la relación con el soporte, el ciclo hidráulico, la contaminación atmosférica generada, etc. También debemos considerar las necesidades de los edificios desde un punto de vista constructivo, higiénico y estético de sus residuos. También debemos de evaluar el sistema de transporte y la movilidad de la población actual, y detectar las descongestiones. La densidad es uno de los factores clave para lograr una ordenación ambiental adecuada y sostenible. Tanto las altas densidades como las bajas densidades conllevan a grandes disfunciones que han sido constatadas por grandes autores. Los dos extremos del debate presentan por un lado la ciudad compacta y tradicional del centro de Europa, por ejemplo, donde la densidad poblacional es muy alta, y por otro lado tenemos el modelo de ciudad difusa, que es la más arraigada en el mundo anglosajón, y la podemos ver más predominante en Norteamérica. Hasta aquí nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.